Hola, en este video les hablaremos sobre el gobierno de Virgilio Barco. En las elecciones presidenciales de 1986, Virgilio Barco fue electo por más de 4 millones de votantes, superando a Álvaro Gómez, su contendiente conservador. Al ocupar la presidencia, puso en marcha el controvertido esquema de gobierno-oposición, con el cual buscaba superar los vestigios del bipartidismo que en su concepto bloqueaba el sistema político, impedía la crítica y desvirtuaba el papel de los partidos, al concentrar su atención en la distribución de sus cuotas burocráticas. La respuesta del conservatismo a este esquema fue la oposición reflexiva, absteniéndose de participar en la administración. Su gobierno comenzó a aplicar un nuevo modelo de administración pública que buscaba 5 objetivos prioritarios. El primero fue la productividad social de los recursos públicos. El segundo, la democratización de la administración pública. El tercero, la eficiencia y responsabilidad de instituciones y funcionarios del Estado. El cuarto, la capacidad de gerencia y administración. Y el quinto, el fortalecimiento institucional de la Presidencia de Colombia mediante decisiones políticas del presidente o a través de leyes y de actos reformatorios de la Constitución. Durante el gobierno de Barco se combinó la inversión estatal para mejorar las condiciones de los sectores socialmente deprimidos con el fortalecimiento de las fuerzas militares. Para subsanar los problemas creados por la escasa inversión estatal en ciertas regiones y sectores sociales, se impulsó el Plan de Desarrollo Integral Campesino, imponiendo una mayor presencia del Estado en las zonas marginales más golpeadas por la violencia. En la erradicación de la pobreza, destacaron con resultados aceptables el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y el Plan Nacional de Rehabilitación. Este último, el más exitoso, fue dirigido por Rafael Pardo Rueda, Eduardo Díaz Uribe y Eduardo Wills Herrera. Las fuerzas militares colombianas pasaron de 150.000 hombres en 1988 a 210.000 hombres un año después. El ejército empezó a conformar los primeros contingentes de soldados profesionales y se crearon 14 batallones contra guerrilla, los cuales adquirieron helicópteros Black Hawk provenientes de los Estados Unidos en julio de 1988. Por otra parte, su gobierno también se concentró en el impulso de las reformas de la administración de justicia, de la estructura agraria y urbana y de las instituciones nacionales. A finales de 1989, y a pesar de la crisis en la que se debatía el país por culpa de la guerra contra el narcoterrorismo y las amenazas de los extraditables, Barco inició su política de internacionalización de la economía, que sería desarrollada a plenitud por su sucesor, César Gaviria. Antes del gobierno de Barco, los productos extranjeros estaban fuertemente gravados y muchos de ellos no podían ingresar al país. El apoyo de la comunidad internacional en su política contra los narcotraficantes fue una de las causas por las cuales Barco pudo comenzar la adopción del modelo de la apertura. Este vio en las preferencias arancelarias y las ventajas comerciales que se le comenzaron a dar a Colombia, tanto en Colombia como en Estados Unidos, una oportunidad para poder llevar los productos colombianos a nuevos mercados internacionales. Durante este periodo se llegó finalmente a un acuerdo de paz con el M-19, el EPL y el MAQL en 1989. El acuerdo incluyó un cese unilateral de acciones militares de las guerrillas a cambio de condiciones de desmovilización y reinserción, y la posterior expedición de una nueva ley de amnistía que, además de conceder indultos a los miembros del M-19, ordenó la liberación de guerrilleros presos por delitos de rebelión y sedición. Debido al genocidio de la Unión Patriótica, los intentos de acercamiento con las FARC fracasaron y esta continuó con sus planes de expansión. Para 1989 habían celebrado su séptima conferencia y seguían teniendo frentes en todo el territorio nacional. Las negociaciones con las FARC y el ELN no fueron fructuosas en este periodo. Sin embargo, se logró desarrollar un conjunto de programas de rehabilitación de zonas periféricas para recuperar la presencia del Estado en el territorio. El plan se denominó Plan Nacional de Rehabilitación. Además, durante este periodo se inició el proceso para la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Con respecto al narcotráfico, el gobierno de Barco mantuvo una política de confrontación total y de búsqueda de una posición internacional que no solo exigiera que la lucha contra los traficantes fuera asumida por los países productores, sino también por los países consumidores. El recrudecimiento del narcotráfico llevó al gobierno a buscar alternativas para la reanudación de la extradición. El 18 de agosto de 1989, horas después de la muerte de Luis Carlos Galán,
Barco inició el procedimiento de la extradición por vía administrativa de los hermanos Ochoa, Rodríguez Orejuela y Pablo Escobar. Al presidente Barco le correspondió afrontar algunos de los momentos más críticos de la guerra contra el narcotráfico entre 1988 y 1990. La persecución a Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha dejó una larga estela de muerte y dolor. El atentado contra el avión de Avianca, los más de 30 explosiones con carros bombas en las principales calles de Bogotá y Medellín, la muerte de los candidatos presidenciales Carlos Pizarro, Bernardo Jaramillo y Luis Carlos Galán, el asesinato del entonces procurador Carlos Mauro Hoyos y el secuestro del candidato a la alcaldía de Bogotá, Andrés Pastrana, y cerca de 2.000 policías asesinados, fueron algunos de los capítulos más sangrientos de esta guerra. En esa lucha frontal contra el narcotráfico, se le criticó fuertemente las negociaciones a Barco de los funcionarios de su gobierno con el Cártel de Medellín, para lograr la liberación del hijo de Germán Montoya, entonces secretario general de la presidencia. En relación a conflictos internacionales, el presidente Barco lidió con la crisis de la corbeta Caldas el 9 de agosto de 1987, con el ingreso de la corbeta Caldas de la Armada de Colombia ARS Caldas en aguas sobre el Golfo de Venezuela que habían estado en disputa entre Colombia y Venezuela. Llegando al fin de su mandato presidencial en las elecciones legislativas de 1990, se incluyó a forma de plebiscito una séptima papeleta en la que los electores pudieran responder sí o no a la convocatoria de una asamblea para reformar la Constitución de Colombia. El plebiscito logró más de 2 millones de votos, los cuales crearon un impacto en el presidente Barco, que viendo la cantidad de votos decidió apoyarlo como una forma de democracia participativa. El presidente Barco, mediante decreto de la Ley 927 del 3 de mayo de 1990, ordenó a la Registraduría Nacional contabilizar los votos que en las siguientes elecciones presidenciales del 27 de mayo se emitieran a favor de la convocatoria. En un fallo sin precedentes, la Corte Suprema de Colombia declaró exequible el decreto y la papeleta obtuvo respuesta afirmativa de 5 de los 6 millones de votantes. Gracias.